20 a 21. La música me llueve. Conducción, Carlos Dopico. Producción, Julia Peraza. La música me llueve. Pasan de las 20 horas. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Esto es La Música Me Llueve. Buenas noches, bienvenido a Alejandro Correa. Detrás de las perillas está puesta al aire, que ustedes sintonizan por la 97.9. También pueden sintonizar, sin duda, por la 102.5 si están en Maldonado, por la 90.9 si están en el departamento de Colonia. Si están en otros departamentos más distantes, si están fuera del Uruguay, ya lo saben, tienen que ingresar al canal de YouTube de La Diaria. Ahí se van a encontrar con nuestro streaming y además de escucharnos, nos van a poder ver seleccionando justamente las cámaras, seleccionando los planos de cada una de las cámaras. Está el señor Joaquín González. Francisco Musso, la asistencia general de producción, Julia Peraza, la producción general, y ahora sentada además en la mesa, porque lo que habitualmente hacemos los días jueves, salvo algunas excepciones, es hacer un repaso de la oferta musical que hay en los distintos escenarios de Montevideo y también en algunos otros departamentos, sin duda en aquellos donde además tenemos repetidora, donde llega nuestra misión radial. Buenas noches, Julia, ¿cómo va? Buenas noches. Hay algunas propuestas, así que si están preparados, si quieren tomar apunte, y si no, ya saben que lo pueden encontrar más tarde colgado también en el canal de YouTube de La Diaria. Vamos a arrancar haciendo un repaso de las distintas propuestas musicales. Esta tarde anduvo por aquí en la radio, esta tarde estuvo conversando con Alejandro Ferreiro en Las Ganas. Carmen Pi y Gonzalo Franco se van a estar presentando la Sociedad Urbana de Villa Dolores. Van a presentar un espectáculo que revisita grandes canciones de la música popular hispanoamericana desde una mirada propia. Obviamente, si está Gonzalo Franco, va a tener un dejo del universo... ¿Cómo decirlo? Del universo gitano, ¿no? Flamenco. Flamenco. Sí. El repertorio va a estar proponiendo un diálogo entonces entre el flamenco, el folclore, la canción de autor, un formato íntimo, acústico. Esto va a ser mañana a las 20:30 horas en la Sociedad Urbana de Villa Dolores. Las localidades son de 550 pesos. Bueno, y tres de las bandas más inquietas de la escena under se reúnen para una noche dedicada al post-punk, al noise y a las nuevas variantes del rock alternativo. Estamos hablando de Yigo Kusaiko, Las Llagas y Martes Mártir, que van a tocar en Debbie Music Club, que es donde antes era Clash. Ahí aquí les danza. Perfecto, yo no ubicaba, me decías el nombre y decía, ¿dónde queda? Sí, Claro, o sea, el viejo Clash se llama Debbie Music Club. Sí, ahí va por Debbie de Blondie, digamos, es un homenaje. Así que sigue siendo ahí en Aquiles Lanza, 1, 2, 3, 4. Y bueno, lo quería recomendar sobre todo Martes Mártir, que es una banda que yo seguía en un tiempo, la veía mucho en el Solitario Juan, ¿te acordás del Solitario claro. Juan? Y nada, es una banda bien así post-punk, oscura, que me parece súper interesante. Que de hecho son los que suenan. Exacto, son los que están sonando en este momento. Y además es con entrada libre el show, así que bueno, les invitamos, esto es el sábado 25 de julio a las 21 horas. Alejandro me apunta, es Adrián Barilari, y sí, va por ahí, la búsqueda, ni que hablar, que va en ese plan. Black Smoke es como se llama esta banda, que vuelve a los escenarios con un recital que va a estar recorriendo canciones de toda su trayectoria, va a incluir un adelanto de su próximo material. La noche va a contar además con la participación de Los Voluntarios como la banda invitada. La cita es entonces mañana a las 20 horas en Casa Mandrágora.
¿no? Mandrágora. Sí. Y las localidades salen 385 pesos. Proyectos de la escena independiente se presentan por primera vez juntos bajo la consigna Un rito hacia el ruido. Hablamos de Helada Negra, Power, Chocolatín Experimento y Güero, que compartirán una noche dedicada a la exploración sonora y las distintas formas del rock experimental. Helada Negra es una banda que nunca vi, pero tiene uno de los integrantes que antes estaba en Hijo Agrio, que es una banda que también fui mucho a ver y que me gusta mucho, así que les tengo toda la fe. Power, Chocolatín Experimento les he visto varias veces y siempre son interesantes, tienen esa cosa media post-rock, media Radiohead a veces parece, pero con cosas medio de Cabrera. El hombre para mí canta como Cabrera, es como una mezcla súper rara, súper interesante. Y bueno, se van a presentar junto a Güero, así que esto también va a ser el sábado 25 de julio a las 21 horas y va a ser en la sala Ducón. Las entradas son 2 por 500 anticipadas y en puertas salen 300 pesos. Querida sociedad. Los que suenan son Mouro Neuronales con esta canción llamada Libertad y Trabajo, una esquina anclada allí en la ciudad de Montevideo. Van a estar debutando en la escena under uruguaya con un show que marcará la presentación oficial de la banda. Entonces van a tener una apertura a cargo de Tony Díaz. Esto va a ser mañana a las 21 horas en Blues Bar con localidades a 340 pesos. Como brilla el sol. Bueno, escuchamos a Mandrake y los Druidas porque Mandrake Wolf se va a estar presentando junto a Nacho Iturria en la Fundación Iturria. Va a ser un 50% de los druidas, ¿no? Sí, exacto. Va a haber una parte de los druidas. Bueno, la Fundación Iturria es del padre de Nacho Iturria, como sabemos, Ignacio Iturria, pintor. Y bueno, va a ser un recital que prometen acústico e interactivo, que siempre con Mandrake son interactivos porque él cuenta muchas anécdotas de sus canciones. Siempre es muy divertido verlo. Y bueno, me encanta lo que hacen además la música de ellos. Así que bueno, acá va la invitación. Esto también es el sábado 25 de julio a las 20:30 horas. Las entradas se consiguen por Red Tickets. Suena perder el tiempo, suena lapso, porque se van a estar presentando un Galar Bar en Santa Lucía. Atenta a la gente de Santa Lucía, porque van a estar teniendo con entrada libre allí la presentación entonces de Lapso, esta banda que comenzó a hacerse conocida a comienzos de los 2000. Son parte de toda aquella enorme camada tras ganar la primera edición del concurso Pepsi Unplugged y fue de los exponentes del auge del rock uruguayo de esa década, participando en festivales como el Pilsen Rock, recorriendo escenarios de todo el país. Y tras editar 2 discos, se separaron en el 2008, volvieron a reunirse en el 2014, continúan entonces repasando su trayectoria que supera ya 2 décadas. La entrada, como les contaba, es de libre acceso entonces allí en Gala Bar de Santa Lucía. Entre días de mucho futuro, las decisiones que... Bueno, estamos escuchando a La Foca porque va a estar presentando su nuevo disco, Submarino, 9º disco, en la Sala Rondó, también este sábado a las 21 horas. Me pareció un disco súper lindo. Súper lindo. Bueno, ellos ya vinieron al programa de también. Renacimiento, además, Sí. ¿no? Con todo lo que eso implica, una banda muy legendaria, ¿no? Con 3 décadas de trayectoria, pero que se está refundando con un disco que de alguna manera también alberga una nueva historia, ¿no? Es muy interesante. Sí, totalmente. Ahora tienen un guitarrista nuevo y están... Y una cantante, además. Y una Fede, cantante Lucía. también, es verdad, Lucía. Así que bueno, es una banda refundada, pero haciendo algo que, nada, me parece súper interesante. Tampoco deja de ser fiel a su historia, ¿no? Y bueno, las entradas se consiguen en Red Ticket, así que repito, La Foca en Sala Rondo. Mucha mierda, Foca. Vamos arriba, Fede, entonces, en este retorno de esta presentación con este submarino. Hacemos una breve pausa, ya nos sumergimos a presentar la entrevistada del día de hoy, con quién vamos a estar conversando, con quién vamos a compartir música en vivo en minutos nada más. Vamos a trazar la recorrida junto a Maya Castro, así que quédense por ahí porque esto es La Música Me Llueve. La música me llueve, un diluvio sonoro para terminar el día.
En Habitat resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitat.com.uy. Hola, soy Agustín de Paysandú. Quería pedirle si pueden pasar la canción esa que dice te busqué en mi auto rojo a las 6. Bueno, un saludo a mi vieja y a todos los que están escuchando. Ah, y si alguien vende un Celerio, que me tire un mensajito por favor al 098-723. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Estás escuchando una radio que te pertenece. La Diaria Radio 97.9. Que no te dé lo mismo a quién llamar cuando te quedás sin gas. En Megal trabajamos incansablemente para innovar en productos y procesos que hagan nuestros envases más seguros y confiables. Acordate de Megal cuando necesites recargar tu garrafa, ya sea la clásica de 13 kilos o la garrafa liviana que solo Megal te ofrece. Llámanos al 19220 o ingresá a megal.com.uy. Megal, innovamos con energía. Activa el estacionamiento tarifado desde tu WhatsApp y paga solo el tiempo que usás. 099-019-500. Es más fácil, más eficiente. Y acordate, paga solo el tiempo que usás. Intendencia de Montevideo. Montevideo más nuestro. La música me llueve. Un diluvio sonoro para terminar el día. Deja que la descarga te atraviese. Después de tanto tiempo de no verte, de no hablarte, ya cansado de buscarte, siempre, siempre, siento que me voy muriendo por tu... Es una de las voces femeninas más destacadas de la escena musical local. Música, cantante, compositora, casi antropóloga. Y celebra 2 décadas de trayectoria sobre los escenarios transitando una propuesta que dialoga entre el tango, la milonga, el folclore y la canción rioplatense. Su comienzo por la música puede rastrearse en tempranas experiencias con la antimurga BCG, cuando tan solo tenía 15 años y posteriormente incursionando por los tablados de la ciudad, también junto a la murga La Mojigata. Sin embargo, su despertar interpretativo se consolidó cuando en 2005 dio inicio a su proyecto en solitario, luego de haber transitado proyectos de rock, de pop y hasta de blues. Su debut discográfico lo consolidaría un par de años más tarde con un álbum de versiones tangueras que llevaba su rostro en la portada y su nombre como tatuado en la mejilla, Maya Castro. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón. Sin embargo, su abordaje no era ortodoxo, como tampoco su repertorio. Desde aquel disco debut, como también haría en otros, despuntaba su vicio en versiones de otras canteras musicales. Y si bien la interpretación tenía actitud rockera, viraba al tango de piezas del rock. Voy a bailar el rock del Rincón Luna Park y atomizar la butaca y brillar como mi héroe, la gran bestia pop. El primer
primero de los saltos lo daría en 2009 con Lluvia Inerte, su segundo trabajo, en el que comienza a desplegar su beta en la composición. Si bien es un álbum mayormente de versiones, arregladas para la ocasión, allí estrena un par de piezas de su autoría, como la que da nombre a esta publicación. En mí, tu luz transformó la piel en lluvia inerte que desarma. De esta forma, Castro comenzaba a poblar la nueva escena femenina del tango local. Tras los pasos de Malena Muyala, de Valeria Lima, el tempranísimo debut de Francis Andreu, se alineaba Maya Castro, Mónica Navarro, seguidas por Gabriela Morgare o Valentina Stoll, por solo nombrar algunas. De hecho, en 2010, Maya fue convocada por la Orquesta Filarmónica de Montevideo para formar parte de un espectáculo, 3 mujeres para el tango, junto a Canoura y Mónica Navarro. Castro se atrevió a alternar tangos contemporáneos con otros también de la vieja guardia. La vida tal vez se ensañó y a sangre fría me regala la ironía de este cuadro hecho al revés. Para el tercer álbum, Maya compuso más de lo que grabó. De las 11 canciones de Saltos y Otros Tiempos, puso su firma a la autoría de 6 canciones y consolidó un estilo propio en cada interpretación. Despacito pa' no llamar la atención y arranca por la bajada pateando lo que dejó. Sabe que de ese amor solo le queda rencor y un recuerdo tibio que se le enfrió. Y luego del disco en vivo, Milongas, Tangos y Otros Vientos, Maya Castro irrumpió con una canción interpelante que sumaba repertorio a la reflexión y que luego se integraría a Quinto, el último álbum con pieza de su autoría. Se llama Simplemente y subrayaba una declaración: yo no soy tu mina, ni tu nena, ni tu amante, solo soy una mujer que camina por la calle. Yo no soy tu mina, ni tu nena, ni tu amante, solo soy una mujer que camina por la calle. Yo no soy tu mina, ni tu nena, ni tu amante, solo soy una mujer que camina por la calle. Lo más reciente fue una producción dedicada a 2 de los más célebres compositores e intérpretes de la canción popular uruguaya. Maya Castro canta a Citarrosa y a Amalia de la Vega. En loco Antonio lo amaba más, remos de palo y chalana, las bajantes lo encontraban pensando en el fumar. Por tanto, el próximo 22 de agosto, la cantante, compositora Maya Castro va a celebrar 2 décadas de trayectoria con un concierto especial en el emblemático Teatro Solís. Un espectáculo en el que va a recorrer varias piezas fundamentales de su carrera junto a músicos invitados y una gran banda especialmente reunida para esta ocasión. Un octeto sería. Maya Castro en voz y guitarra. Y después un cuarteto de guitarra. Jacinta Barbejillo, Diego Oyarzábal, Enzo Fernández y Mauro Hernández en el guitarrón. Horacio Iorio en el piano, Matías Krasium en el violín y Abril Farolini en el bandoneón. Entonces, 22 de agosto. El valor de las entradas va entre 800 y 1.500 y es un placer. Para La Música Me Llueve, es un placer para la diaria Radio recibir hoy entonces a Maya Castro. Su puente y su canal, puente de fierro sobre el pajonal, agua sin rumbo como en el mar. Gracias por venir. No, gracias a vos, la verdad. Me hiciste hacer memoria de algunas canciones que tenía como guardadas en el tintero. Ahí va. ¿Cómo venís con la preparación de esta instancia, que es una instancia desafiante, ni que hablar? Ya has estado en el Teatro Solís en múltiples ocasiones. No sé si ya como la figura convocante, que tiene otra característica. Sí, este es el tercer Teatro Solís que hago. Ahí va. Pero bueno, esta es una fecha súper especial, una celebración de muchos años de trabajo que nada, tenía ganas de hacerla en el Teatro Solís porque creo que es el teatro de nuestra ciudad y de nuestro país. Entonces es el escenario que soñé para hacer esta celebración y por suerte se dio para poder hacerlo. ¿Y qué características tiene la preparación de esto? ¿Y en qué rubros estás de esa preparación? Bueno, empecé hace tiempo, obviamente.
primero las cosas básicas, ¿no? La fecha, definir cuándo, y después el armado del show en sí. Va a estar presente la banda que me acompañó durante mucho tiempo. Logré reunir a los músicos, aparte de los músicos originales de esa banda, Martín Ibarburu, que es el baterista que empezó conmigo en este proyecto, se suma a la banda. Horacio Di Iorio, que es el pianista que estuvo añares conmigo. Checo Anselmi, que toca con trabajo eléctrico, que también es de los primeros que empezó a tocar conmigo. Y después hay un mix ahí de músicos que se han ido incorporando últimamente, como Abril Farolini en bandoneón, Matías Krasiun en violín y Diego Janzábal en guitarra. Y además va a estar presente también el cuarteto de guitarras que me viene acompañando y con el cual grabé este último trabajo de homenaje a Alfredo Citarrosa y Amalia de la Vega. Entonces, son distintos combos que vas a ir presentando a lo largo del concierto. Son distintos combos. Va a haber también un momento como más chiquito, más íntimo, que me parece fundamental siempre en los shows, que cuando todo se apaga y queda uno solito en el escenario o una solita en el escenario, creo que ese momento más íntimo y de contacto con la gente siempre es importante también. Y también en un momento los dos mundos, banda y cuarteto de guitarra, se van a unir. Entonces, obviamente, el armado de todo eso lleva mucho trabajo, mucho ensayo. Por suerte con el cuarteto ya veníamos tocando, entonces quizás es más sencillo, pero el andamiaje de la banda nos pasó, me lo comentaba Checo, el contrabajista, cuando le pasé el repertorio y las partituras, no sé qué, me escribió y me dice, es como que los dedos van solos, porque hay como una memoria. Ya conoce el repertorio, el ritmo familiar. Ya conoce y no tenés arreglos raros, no modificaste la canción. No, al revés. Volví a tomar arreglos originales de canciones, de La Gran Bestia Pop, por ejemplo, que nosotros teníamos todo un arreglo adaptado para la banda. Pero en este caso quise volver al arreglo original de la canción, que es de Freddy Pérez, ese arreglo, un gran guitarrista uruguayo. ¿Y te queda en la misma altura tonal todavía? Sí, sí, eso sí, sigo cantando igual, creo. Creo también cuando escucho el primer disco me pasa que me siento voz como más de niña. Y tal, ¿pero es qué lógico, percibís pasó mucho vos tiempo. o como casi como una inseguridad en el... Sí, eso también, pero no como una voz como más pura, más como de niña, una voz más jovencita. Siento que ahora mi voz tiene como más peso, ¿viste? Tenías 20 y poquito. Y tenía 26. No era tan chiquita tampoco, pero sí noto una gran diferencia entre mi voz en el primer disco y en el último. No en cuanto al registro en el que canto, porque sigo cantando más o menos en el mismo registro, pero sí eso, como una voz más livianita que tenía al principio y hoy siento como que mi voz como que fue agarrando eso, peso. Ya que fuiste al principio de tu carrera, quiero ir un poco más atrás. Yo medio que lo reseñaba en la presentación, pero quiero ir atrás en el tiempo y preguntarte qué significativo fue para vos esta etapa. ¿Qué sentido tendrá todo este sinsentido de la BCG? Esta invitación a la locura, a que cada uno saque a ese loco que guarda adentro, loco. Ya no hay locos amigos, 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 ya no hay locos amigos. Cuando llegaste a la BCG tenías apenas 15 años, ¿no? Sí. Bueno, ¿cuánto sentido tuvo para vos ese sinsentido de la antimurga BCG? Y yo siempre lo digo, fue mi gran escuela artística, la Antimurga BCG. Yo tenía 15 años, era un adolescente que iba al liceo, como cualquier adolescente de 15 años, que tenía muchas ganas de cantar. Y mi padre salió en la BCG durante varios años, en la fundación de la BCG. Yo siempre estuve en contacto con la murga. Y en ese momento mi padre ya hacía años que no salía y yo me enteré que necesitaban incorporar gente
Y me acuerdo de hablar con Rafa Antoñaza, que era el director musical de la murga en ese momento, porque el Flaco Moris era el director artístico y el director escénico, pero de lo musical se encargaba Antoñaza. Y nada, decirle que quería salir en la murga, y me acuerdo que me dio un cassette del año anterior, del 94, y me dijo, bueno, aprendete todos los arreglos que cantan las mujeres que están ahí en ese cassette. No te ordenó por voces, te ordenó por mujeres. Son las sobreprimas, sí. Ahí va. Las tres mujeres clásicas de la BCG, las sobreprimas. Y me dijo, y vamos a hacer una prueba, que la BCG no hacía pruebas generalmente, pero ese año, como iban a incorporar mucha gente nueva, hicieron pruebas. Y yo me aprendí todo al pie de la letra, todo lo que cantaban. Y de las que dimos la prueba fui la única mujer que entré a la murga. Y bueno, a mí me sirvió mucho para sacarme la timidez, para aprender a pararme arriba del escenario, aprender a dónde mirar, qué hacer cuando estás nerviosa y te enfrentás a un público muy grande. La BCG en ese momento era una murga que tenía mucha convocatoria. Enorme. Sí. Enorme, y tenía esa propuesta también de no solamente subir al escenario, sino invadir la platea. Claro, siempre los espectáculos de la murga empezaban por la platea, no empezaban arriba del escenario, o en algún momento se bajaba. Me pasó que en el 98 me tocó bajar a mí del escenario, que yo siempre era de las que quedaba arriba cantando. Sosteniendo, Iván. Claro, y bajaban otros, y yo pasaba bárbaro, pero siempre ahí de arribita mirando todo. Y bueno, y ese año solo quedaban los músicos tocando arriba y un cantante varón, y todos los demás para abajo. Y yo me quería matar, porque nada, si bien estaba trabajando en el escenario mi timidez, eso era otro plan, porque era bajar a tener que encarar a la gente. Y nada, y el Flaco nos ayudó mucho con eso también, a guiarnos un poco de cómo armarnos la película para bajar del escenario y para que no fuera una tortura para la gente ni para nosotros, ¿no? Que nosotros pasáramos bien y que la gente también se riera y disfrutara. Y qué códigos manejar como para saber a quién agarrar y a quién no. Sí, era una murga o una antimurga, me acuerdo que generaba como cierta contracción, ¿no? Cuando tomaba la platea. Sí, cuando veías que venían. Uno le generaba como un temor, ¿no? Aparte venía el Flaco Smoris con toda con esa presencia. Que yo cuando era niña le tenía miedo a Smoris. Bueno, eso porque generaba un poco. Me veía en el tablado y me agarraba, me subía al hombro y salía corriendo conmigo por todos lados. Yo le tenía pánico cuando lo veía venir, decía no. Pero bueno, a mí me ayudó mucho en ese sentido. También a darme cuenta que tenía que estudiar canto, que era importante para mí. Cuando entré a la murga tenía un límite que lo imponía la propia murga, y era no hacer más de 6 tablados por noche. Pero claro, en un fin de semana capaz que hacías 24 tablados y entre jueves y domingo, y a mí la voz se me cascaba, o me sentía muy fatigada, muy cansada. Es un trajín enorme. Es un trajín enorme que obviamente la técnica te ayuda, pero también es difícil porque tenés muy poco descanso. Claro, mal comidos, mal dormidos. Sí, claro, es como un combo medio letal. Y bueno, de ese año, el primer año de la murga, apenas terminé el carnaval con una platita que había logrado juntar. Me empecé a pagar clases de canto con una profe, con una veterana divina. Y nada, y darme cuenta que bueno, que tenía que estudiar, que tenía que aprender técnica justamente para tratar de no reventarme, básicamente. Y bueno, y eso hice, y estuve con la murga hasta creo que el 2001, 2002 fue el último año que salió, 2000, sí, por ahí. Y después hice teatro con ellos. ¿Y qué te sedujo y qué te espantó del carnaval? Bueno, con la BCG lo que era divino era los tablados y cómo nos recibía la gente en todos lados. Eso era lo más lindo. Después está el concurso, que era como otro mundo, y la BCG de verdad se lo tomaba como un tablado más al teatro de verano, y eso no era discurso para afuera, era real. Hay conjuntos que sí tienen ese discurso para afuera y después no se lo toman así. El teatro de verano
es un mundo aparte. Sí, que le vuelcan un montón de presupuestos, Claro, ensayos y extras. la BCG, ¿no? La verdad, en los años que estuve yo, hubo solo un año que tuvimos un maquillaje distinto y un peinado distinto para el teatro de verano. Pero fue lo único distinto y fue un año, no sé por qué. Pero después siempre, de verdad, era un tablado más y nosotros llegábamos a hacer tablados. Si íbamos muy tarde al teatro de verano, a veces hacíamos un tablado antes y después íbamos al teatro de verano, y si íbamos muy temprano, después nos íbamos a hacer tablados. Como que no era lo importante. Obviamente, claro, ahí te ve un montón de gente, hay prensa que evalúa tu espectáculo y bla, 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 y eso capaz que te puede repercutir en que hagas menos tablados o alguna cuestión así. Pero como a la murga le iba también a los tablados, la gente lo disfrutaba mucho. Sí, era un diferencial de por sí, ¿no? Era una como antimurga. Claro, era otra cosa, distinta a todo lo que podías ver. Y si bien ahora ves algunas cosas en conjuntos que yo digo, eso me hace acordar a la BCG, no hay ningún conjunto que sea como la BCG. Yo nunca más vi algo así. Te llevé hasta esos principios, pero vos también tuviste una incursión rockera, popera, blusera. ¿Eso fue posterior a la BCG? ¿Fue a partir de entonces? Eso fue anterior, en realidad. Súper No, genial. anterior no, fue como en el medio. Porque yo empecé en el 95, salía en la BCG. En el 96 no salía en la BCG, porque el flaco no salía y yo como que no quería salir. Y ahí Antoñaza me propuso para que saliera en un grupo de humoristas. Y yo lo único que hacía ahí era entrar, cantar, y iba y me sentaba. Me resultaba un poco aburrido mi participación en el conjunto, pero se dio que los músicos que tocaban en la banda de los humoristas eran el Chapa, Juan Pablo Chapital, Claro. el Guá, que era el batero de los Terapeutas en ese momento, el Garza, que era el bajista de Níquel, Rizo, Enrique Sosa. Sí, Rizo, que era el tecladista de la Abuela Coca, y con ellos armamos una banda. O sea, terminó ese carnaval y el Chapa me dijo, che, vamos a armar una banda, queremos que vos cantes, no sé qué, no sé cuánto, y ahí empecé a cantar. El 80% del repertorio eran canciones de Spinetta y de cosas que nos gustaban al Chapa y a mí. ¿Cómo se llamaban? Vos sabés que no me acuerdo cómo se llama. El Chapa tiene una grabación de esa época que la otra vez me la mandó y se la mandó también a músicos que yo no podía creer cuando escuché la voz de niña. Claro, tenía 16 años, yo era una niña. Y bueno, y ahí es que habían un par de blues y no sé qué. El Garza trabajaba en la X en ese momento. Fuimos compañeros. Ahí va. Y me acuerdo que se lo presentó a un productor de la radio y lo empezaron a pasar una canción, un blues que cantaba yo. Entonces querían que cantara blues, como que me querían llevar para ese lado. Y en un momento empecé a cantar y no te encontraste. No me encontré, no era lo que tenía ganas de hacer y medio que la banda como que se disolvió, ahí desapareció. El devenir del Garza después fue parte de Luz Roja, fue parte de Níquel, ¿no? Claro, fue sí. años. Sí. A lo largo de tu carrera tanguera también te despachaste con varias versiones ajenas, ¿no? A este universo estrictamente del tango, la milonga y sus adyacencias, ¿no? La Bestia Pop fue la erupción más clara, pero después hubo otras, como por ejemplo esta. Todo parece estar queriendo cerrar una herida, lejos de abandonar, cerca de una despedida. No quiero más verte pasar, solo me quiero sentar a esperar. Y de hecho, La Bestia Pop no fue tampoco el único tema de Los Redondos que versionaste, ¿no? Porque La Bestia Pop fue del primer disco, en el segundo volviste a retomar un poco esa intención con esta otra. Sos el as del Club París, sos la joya del lugar. De alguna manera esta herencia venía de todo ese preámbulo que habíamos hablado también, ¿no? Sí. Y tu formación musical. Sí, ¿no? sí. En realidad
En este caso, Los Redondos siempre es la música de mi adolescencia, ¿no? Que también convivía con Fito Páez, con Spinetta, con los Red Hot Chili Peppers, que me encantaban y me encantan hasta el día de hoy. La particularidad de la versión esa que escuchábamos de No te va a gustar es que la que me sugirió que esa canción era un tango fue mi hermana. Un día fuimos al cine y antes de empezar la película sonó esa canción y me miró y me dijo: Maya, esa canción es un tango. Y a partir de eso hice esa versión y se dio la casualidad que yo vivía al lado de la casa de Emiliano, ahí en Buceo. Uh-huh. Y un día estaba saliendo de casa, nosotros nos saludábamos, pero tipo, hola, chau, ¿no? Estaba saliendo de casa y me miró y me dijo: es que esa canción es un tango. O sea, como... No es que él la compuso como un tango, pero a nivel de letra y de melodía entra como perfecto en el estilo. La canción la escuchamos al recién, pero quien no la identificó es Al Vacío, ¿no? Al Vacío, claro. Siempre el juego con esas versiones para mí es que es no cinchar a la canción, ¿no? Que el pasaje de un lado al otro es como bastante natural. Si vos tenés que forzar una canción para llevarla a otro estilo, es porque no tiene que ir para ahí. Y bueno, con estas canciones lo que pasa es que las cambiás de estilo, de género y como que van solas. Tienen como esa impronta suscripta ahí abajo. Buenísimo. Dado que versionaste 2 canciones de Los Redondos, ¿cómo viviste la pérdida de Carlos Solari el pasado 5 de junio? Sí, bastante choqueante. Me pasó que no quise hacer ninguna publicación ni nada porque sentí que como que todo estaba bombardeado, ¿no? Como que todo el mundo sintió la necesidad de escribir cosas y subir fotos y no sé qué y no sé cuánto, la. Yo lo que sí hice fue ponerme a escuchar música de Los Redondos y del Indio, ¿no? Que su etapa solista también me gustó mucho lo que él hizo. La verdad, tremendo compositor y una pena, así como la pérdida también de Cerati hace unos años, de Spinetta. De Melingo. De Melingo. Son como grandes referentes de la música que tendrían que ser inmortales. Vamos a poner un pie dentro del universo del tango, ya venimos como ¿no? Circundándolo, pero pongamos una pata directamente, ¿no? A partir de esta canción, por ejemplo. Era más blanda que el agua blanda. ¿Cómo te llega el tango? También, de toda la vida. Nunca fui prejuiciosa con la música. Siempre me gustó la música en general. Me encerraba en el living de casa, que había un tocadiscos, y agarraba los vinilos de mis padres y me ponía a escuchar. En mi casa se escuchaba mucho Citarrosa, mucho Chico Buarque, Vinicius, no sé, también había algún disco de mi madre, había uno de Leonardo Fabio, me acuerdo que nunca lo escuché. Solía ver las casas, Perales, Fabio. Nunca lo escuché. Monge. No, Perales no les gustaba a ellos. Pero Leonardo Fabio le gustaba a mi madre. Y yo me acuerdo que miraba la tapa siempre, nunca lo quise escuchar, pero miraba la tapa y él estaba ahí con un pañuelo. Y nada, y en esa época a mí, por ejemplo, dos discos que me encantaba escuchar era uno de Citarrosa, que ahora no me acuerdo cuál era, y un disco de Chico Buarque, y yo tenía 10 años y esa música me encantaba escucharla y me conmovía, me gustaba. Y con Chico Buarque me sigue pasando lo mismo y con Citarrosa también, obviamente. Y después cuando ya sos más adolescente, ¿no? Que empezás como a elegir qué música escuchar y como que te empezás también como a revelar, ¿no? Como que lo de tus padres es toda una porquería y vos tenés la posta. Con Citarrosa es con un artista que nunca me pasó eso, nunca lo dejé de escuchar, nunca me dejó de gustar, siempre estuvo como presente, siempre fue parte de la música que yo elegí. Y con el tango me pasó lo mismo. A los 15 años, la típica que
o haces el viaje, o te hacen una fiesta, o no sé qué, o no sé cuánto. Y yo le pedí a mis padres, a mis padres y a la familia en general, ¿no? Que me regalaran plata. Y me compré una guitarra que me trajeron de Canadá, que la tengo hasta el día de hoy, esa guitarra que es divina. ¿Electro? No. Sí, electroacústica y de cuerdas de acero, que eso fue un inconveniente porque cuando estás empezando a tocar, viste que las cuerdas de acero te rompe todo, pero suena increíble. Y es la marca previa a Godín, es una marca súper importante de guitarras. ¿Esa va al Teatro Solís? No, esa está guardadita en casa. Alguna vez la usé en algún show. Me acuerdo una vez hicimos una versión con Fede Lima de T para 3 de Cerati y usé esa guitarra. Y sigue sonando increíble. Y bueno, y lo que hice fue comprarme esa guitarra, comprarme un equipo de audio que lo sigo teniendo hasta el día de hoy y sigue sonando increíble. Y comprarme CDs que me gustaban. Me compré uno de los Red Hot, me compré un disco de Canoura y Fatoruso en el Solís, que me encantaba, un discazo de tangos y boleros. Me compré un disco de Santana, me acuerdo, y no sé, como música recontra variada, y un disco de Cabrera, el disco de música para el dirigible, que es rarísimo el disco, pero a mí me encantaba. Y esa era la música que escuchaba yo y tenía 15 años. Y obviamente también me gustaban las canciones que estaban de moda en ese momento. No sé, me acuerdo que estaban de moda Los Auténticos Decadentes, y también me gustaba esa música. Pero también me gustaba incursionar por otros lados. El Peluzón of Milk de Spinetta también fue otro de los discos que compré. Ese lo gasté de escucharlo porque es de mis discos preferidos hasta el día de hoy. Estamos hablando con Maya Castro y al retorno vamos a escuchar algunas canciones en vivo también. Si les parece, nos esperan por ahí, hacemos una pausa y enseguida volvemos a esto de La Música Me Llueve. La música me llueve, un diluvio sonoro para terminar el día. Última oportunidad para ponerse al día con la contribución inmobiliaria en Canelones. Hasta el 30 de octubre, accedes a convenios sin multas ni recargos y hasta en 60 cuotas. Informate por el 1828 o a través de imcanelones.gov.uy. Nunca fue tan fácil ponerte al día. No pierdas esta última chance. Canelones, avanza con la gente. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Lográ el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. En la edición de julio de Le Monde Diplomatique Uruguay, Donald Trump festeja los 250 años de independencia de Estados Unidos con mucho más que prepotencia. En el dossier sobre la ruleta de silicio, los mercados predictivos buscan cambiar el ciudadano por el apostador, amenazando la democracia. En la región, el Río de la Plata aparece en el radar de Palantir. Colombia se suma al escudo de los procónsules de la Espriela, el Milei colombiano, y recorremos la ruta atlántica de la cocaína hasta África. Además, ¿hasta dónde cederán Ucrania y Rusia? India se mira en el espejo de Israel y el futuro incierto de las ruinas de Palmira. Suscríbete en lemonde.uy y recíbelo en tu casa. Le Monde Diplomatique, la diaria. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Por acá Gerardo Dorado, el alemán. Les quiero contar que este 26 de julio nos vamos a estar presentando con la banda. Los esperamos a todos. ¿Yo quién sería? Auditorio del Sodre. 26 de julio, nos vemos ahí. Las entradas están en Ticantel y en la boletería de la sala. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver.
La música me llueve. Un diluvio sonoro para terminar el día. Deja que la descarga te atraviese. La cueca anda en el aire, jugueteando, jugueteando, vuela, canta, enamorando, risas, flores en el viento van brotando. Y hemos revisado mucho del pasado, ¿no? Hemos ido hasta los principios de tu carrera, hasta que estás celebrando el próximo 22 de agosto, pero también está bueno recalar en lo más reciente, ¿no? Que es este trabajo que se llama Maya Castro canta a Citarrosa y Amalia de la Vega, que tiene una estructura además musical que es la que te permite subir al escenario con un arreglo de 4 guitarras, ¿no? 3 guitarras y un guitarrón que era característico de estas dos celebridades del universo de la música popular, ¿no? ¿Cuán desafiante es para vos? Ya hablamos un poco de Alfredo, ¿no? Ponerle voz también a aquellas canciones interpretadas por Amalia de la Vega. Uy, las canciones de Amalia me han resultado de las más difíciles de cantar. La verdad que era una intérprete impresionante. Me pasó en varios momentos de mi vida que colegas artistas, Fede Lima, Tabaré Cardoso, me pasó con la directora del Teatro Maceo de San José también, que en diferentes momentos se me acercaran a mencionarme que mi forma de cantar les hacía acordar a Amalia de la Vega. Mirá. Y yo en ese momento no había escuchado nunca a Amalia de la Vega. Y no entendía mucho el porqué. Después de escucharla, sigo sin entender mucho el porqué. ¿De por qué el parecido o por qué no lo habías escuchado? No, porque las dos cosas. En mi casa no se escuchaba y quizás esa fue una de las razones por las cuales yo nunca la había escuchado. Pero ¿dónde estaba el link que 3 personas distintas que no se conocían entre sí encontraban en mi voz? Y creo que el nexo que encuentro es esa cuestión de una tímbrica como grave, como pesada, y un registro de voz más medio agudo que grave. Creo que eso es lo que encuentro de parecido. Pero realmente ella me parece una de las cantantes más impresionantes que escuché. Y claro, cuando agarrás sus canciones y empezás a cantar, te das cuenta también de la dificultad de cantar esas canciones. Es realmente complejo meterse en ese mundo y me resultó un desafío súper importante. También el tratar de ablandar todo eso para hacerlo disfrutable para mí. Entonces fue un trabajo bastante arduo, pero cuando ya llegamos al momento de grabar el disco, ese trabajo ya estaba totalmente realizado, entonces fue muy disfrutable toda la grabación del disco. Que no es una instancia que vos disfrutás específicamente, ¿no? Te he leído por ahí que el estudio en realidad es un momento bastante tedioso. Sí, no es algo que me guste el trabajo de estudio, esa cuestión de estar escuchando 500 veces lo mismo y repitiendo y yo además lo que hago en las grabaciones cuando grabo un disco es, bueno, hago 2, 3 tomas máximo de una canción y arreglémoslo con eso. Y elijo la mejor y sobre esa trabajamos. Pero me pasó con una canción de Amalia que fue de las últimas que trabajamos con el cuarteto, que se llama Totora, y que a mí es de las que más me gusta como quedó y de las que más disfruto cantar. Pero me pasó con esa canción que la habíamos trabajado realmente poco, cuando es la única que trabajamos poco para llegar al estudio, y cuando la grabé en primera toma. O sea, la primera toma que hice 3, pero la primera toma es la que elegí y dije, qué linda sensación, esa la clavás al ángulo, sí. Claro, y es más, después quise reproducir cosas que pasaron en la primera toma y no pude.
Ahí va. Fue como una conexión que se dio ahí entre los guitarristas, que los guitarristas grabaron todos juntos en un mismo espacio. Y yo grabé voces guía, ¿no? En una cabina aparte, y después grabé mis voces. Y en esa canción en particular, que tiene movimientos de tiempo constantes. Que es esta que suena, ¿no? A ver. Tiene mucho movimiento de tiempos que bajan y que suben. Y claro, a grabar la voz después, tuve que estudiar realmente la toma de las guitarras que había quedado para poder acoplarme a eso. No hay metro que valga ahí. No existe grabar con metro. Claro. Esta música con metro no Sí, funciona. Tiene un propio pulso, ¿no? Hay que adentrarse en la canción. Sí, no funciona. Y bueno, pasó eso, pero fue como algo medio mágico. Mágico, lo digo porque después quise reproducirlo y realmente no pude. O sea, no era cuestión de pensarlo, era como de meterse en esa atmósfera y ir transitando ahí adentro. Amalia La Vega, que es una de esas intérpretes de la música uruguaya que no ha tenido tanta trascendencia como debería, ¿no? Porque de hecho es fundadora también como de este universo musical y estos arreglos de guitarra. En buena parte es porque la dictadura había compilado algunas de sus canciones y mucha gente asociaba como que era una de las artistas que estaba como muy familiarizada con la dictadura, y eso le generó una retracción. Pero lo hizo muy bien en el momento del centenario, que se publicó un disco también con un montón de versiones de su propio repertorio, y la acercó a una generación que la desconocía absolutamente, ¿no? Y la acercó también al oído de una generación que había quizá escuchado hablar de ella, pero no le había prestado la atención necesaria. Así que es hermoso que conviva junto con Alfredo Zitarrosa. Sí, fue una búsqueda bastante consciente en realidad esa. Siempre me pareció que era un poco injusta la situación con Amalia a nivel de su valor artístico, ¿no? Que por otros motivos que podemos estar o no de acuerdo, de hecho yo no estoy de acuerdo. No, incluso no están documentados tampoco, entonces no es solo manejarse por sí, por claro. Sí, por interpretaciones y también por comentarios de músicos de su época que sí le asocian a esos vínculos con los gobiernos militares. Pero bueno, a nivel artístico, a mí siempre me pareció, desde que la conocí, una artista impresionante y que está absolutamente a nivel de Alfredo Zitarrosa. Y que disfruto muchísimo cantar y que ojalá que gente que no la conoce acceda a su obra, y estoy segura que si bajas a la calle y le preguntas a alguien, ¿conoces a Alfredo Zitarrosa? Te va a decir, sí, claro. Y si le preguntas, ¿sabes quién es Amalia de la Vega? Te va a decir, no tengo ni idea. Sin duda. Porque es así, es lo que pasó. Y era mujer, además. Pequeño detalle. Has viajado mucho, has arremetido con varias giras que te han llevado a destinos increíbles, como por ejemplo el de Finlandia, y allí te has topado con cosas como esta. Y esto es una versión masculina, pero también hay versiones como esta. Sävel kaikaa tähtein vyössä, on tumma taika mieltä. Esto claramente es la comparsita, ¿no? Y no tenemos mucha idea si están haciendo el texto de Contursi o no. Obviamente que la pieza de Mato Rodríguez, pero es una interpretación en finés, ¿no? O en sueco, no sé. Ellos adaptan todas las letras de los tangos clásicos
las cambian todas. De hecho, nosotros lo vimos en un show ahí en Finlandia. Y las letras hablaban como como si esto fuera un país tropical, ¿entendés? Las palmeras y no sé qué y no sé cuánto. Nosotros nos reíamos porque no podíamos creer en realidad como la concepción que ellos tenían del Río de la Plata, ¿no? Que de tropical acá no hay nada. Claro, pero además acá nos morimos de frío. De moldear el texto de una canción. Sí. Nos pasó que cuando estábamos en el 2015 participamos de un festival súper importante allá, que se hacía un programa de televisión en el Estadio Arena de la ciudad. Era un programa de la televisión pública finlandesa, pero dedicado solo al festival de tango. Y nosotros cantamos, yo canté ahí una canción impresionante. Ese despliegue que ves ahí era lo mismo, o sea, impresionante todo. El Estadio de Arena tapado de gente. Y me acuerdo que nos dijeron que ese programa tenía una audiencia de 1.500.000 personas. Wow. Que en Finlandia creo que son 6 millones. O sea, es una audiencia muy grande para el país, ¿no? Claro. Y estuvimos en ese programa y cuando salimos de ahí adentro éramos como los Rolling Stones. Nos saludaba todo el mundo en la calle y nos paraban, no sé qué, no sé cuánto, bla, bla, bla. Y en la inauguración de ese festival, que era en la calle, era como un desfile, estaba una orquesta militar y la apertura del festival era con esa orquesta militar tocando la comparsita. Claro, porque modelan un poco hacia ese universo, ¿no? Hacia la marcha, ¿no? Claro, el tango de ellos, viste que es como... Es más rígido, parece más una marcha, pero la forma de cantarlo de ellos es como bien melódica y melosa y... tienen tremendos cantantes, pero es bien distinto a nuestro tango rioplatense. Esa vez estaba en el festival, estábamos nosotros con el bandoneonista que me acompañaba y mi pianista, y estaba Mederos, que es un bandoneonista argentino recontra importante. Raúl, ¿no? ¿Cómo? ¿Raúl? No, Rodolfo. Rodolfo. Y nada, éramos los únicos rioplatenses que andábamos en la vuelta. Después eran todos fineses. Y la verdad que el festival ese fue increíble. Se habrán anécdotas de viajes. Quiero repasar los datos del concierto. Si querés, ya te vas ajustando guitarra. Nos vamos a ir con una canción de Maya Castro en vivo. Este próximo 22 de agosto, entonces, Maya se va a estar presentando allí en el Teatro Solís, recorriendo un montón de las canciones de su carrera. Ya lo dijimos, con un montón de diferentes combos musicales, banda sobre el escenario, cuarteto de guitarra y distintas propuestas para recorrer en diferentes módulos. Entonces, un montón de canciones de su repertorio. Ya lo saben, sábado 22 de agosto, 800 pesos a 1.500 es el valor de las localidades. Gracias por venir, Maya. No, gracias a vos. Nos vamos contigo en vivo entonces. Dale. Desármame. Soy solo una cuenta de tu collar. Abrázame hasta que el aire no pueda entrar. Descifra mi laberinto, escapa de lo escondido y camina. Solo camina hacia mí. Hacia mí. Esta canción se llama Consejos. En el tercer disco la grabé como invitada corista con mi hermana y para este Teatro Solís voy a tener una invitada hermosísima que va a cantar esta canción conmigo, por eso tenía ganas de cantarla un poquito ahora. Y después estuvo sonando hace un rato. Así surgió esta versión, con la guitarra solita en mi casa. Empecé a tocar un día
y la fui llevando hacia la milonga y así salió. Mi héroe es la gran bestia pop que enciende en sueños la vigilia, que antes que cuente 10 dormirá. A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor. A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor. Mi amigo está grogui sin destilar, pero yo sé que hay caballos que se mueren potros sin galopar. A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor. A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor. Voy a bailar el rock del rico Luna Park y atomizar la butaca y brillar como mi héroe, la gran bestia pop. A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor. A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor. Maya Castro, en vivo, aquí en La Música Me Llueve. Nos encontramos el lunes. Enseguida viene Casi Mañana. La tormenta parece detenerse. El diluvio amainó. Mañana será otro día para buscar refugio en las canciones. Desde las 20 horas, La Música Me Llueve. Ya ves, hagas otra vez, por eso es que hoy llovió.